Cada vez más hombres y cada vez más mujeres están perdiendo su deseo sexual sin entender por qué. No se trata solo de libido, es pérdida de energía, de vitalidad, de conexión emocional y física. Las cifras son alarmantes. En los últimos 30 años, los niveles promedio de testosterona masculina han caído más del 40%. Y en mujeres, los desequilibrios de estrógeno se han duplicado, afectando el deseo, el sueño y el estado de ánimo. Parejas que antes tenían intimidad, ahora viven distantes. Personas jóvenes que deberían tener energía, sienten apatía. Y miles de hombres sienten vergüenza de hablar del tema. No es casualidad. Nuestro entorno moderno está diseñado para destruir el equilibrio hormonal, exceso de luz nocturna, respiración superficial, estrés constante, dopamina sin esfuerzo, falta de sueño y movimiento artificial. Tu cuerpo interpreta todo eso como una señal de peligro, y cuando el cerebro detecta amenaza, lo primero que apaga es la sexualidad. Porque la biología es clara, si estás en modo supervivencia, no estás en modo reproducción, y así, lentamente, el sistema hormonal se apaga. El deseo cae, el rendimiento baja, el sueño se fragmenta, la motivación desaparece. Y con eso se pierde la sensación más básica de vitalidad, el impulso de vivir. Pero hay algo que la mayoría ignora. El deseo sexual no es un accidente biológico, es una medida directa de equilibrio interno. Cuando la testosterona y el estrógeno están en su punto óptimo, el cuerpo y la mente funcionan con precisión. Cuando se alteran, todo lo demás se derrumba. Lo que vas a escuchar hoy no son consejos rápidos ni soluciones temporales. Es ciencia pura. Cómo respirar, dormir, exponerte a la luz y moverte de cierta forma puede transformar no solo tu energía, sino tu deseo, tu conexión y tu confianza. Porque cuando entiendes cómo funciona tu biología, dejas de luchar contra tu cuerpo y aprendes a reencenderlo. El cuerpo humano es un sistema en constante comunicación. Cada órgano, cada célula, envía señales químicas que indican qué hacer, cuándo descansar, cuándo producir energía y cuándo reparar. Entre esas señales, las hormonas ocupan un papel central. Son los mensajeros que coordinan todo: el crecimiento, el deseo, el sueño, la memoria y la capacidad de adaptación al entorno. Las más conocidas, testosterona y estrógeno, son mucho más que hormonas sexuales. Son reguladores de la vitalidad, la motivación y el equilibrio emocional. Cuando están en armonía, el cuerpo responde con energía estable, sueño profundo y claridad mental. Cuando se desequilibran, la mente se vuelve errática, el esfuerzo deja de sentirse placentero y el sistema inmunológico se debilita. Comprenderlas no requiere ser médico. Solo entender que cada pensamiento, respiración y hábito diario influye directamente en su producción. La testosterona impulsa la acción, hace que el esfuerzo se sienta gratificante. Reduce el miedo, estimula la búsqueda de objetivos y refuerza la sensación de competencia. No solo está vinculada a la fuerza física, sino al impulso por avanzar. Es la molécula que convierte el deseo en dirección. Cuando sus niveles son adecuados, la voluntad fluye. Cuando disminuyen, el esfuerzo se percibe como fatiga. El cuerpo funciona, pero sin propósito. El estrógeno, por otro lado, regula la sensibilidad, la claridad mental y la empatía. Está presente en todos los cuerpos, no solo en los femeninos. Sin suficiente estrógeno, se altera la estabilidad emocional, el sueño y la memoria. Su equilibrio con la testosterona determina la calidad de nuestra energía y de nuestras relaciones. Ambas hormonas trabajan como opuestos complementarios. Una impulsa la acción, la otra afina la percepción. Las glándulas encargadas de producirlas, ovarios, testículos y suprarrenales, actúan bajo órdenes del cerebro. El eje hipotálamo-hipófisis gonadal es la línea de comunicación que mantiene esa producción en equilibrio. El hipotálamo libera una señal llamada GnRH. Esta llega a la hipófisis, que responde con LH y FSH. Esas dos hormonas viajan por la sangre hasta las gónadas, donde activan la producción de testosterona y estrógeno. Cuando hay suficiente cantidad circulando, el cerebro detiene la señal. Cuando falta, la reactiva. Así se mantiene la homeostasis hormonal. Los niveles hormonales cambian con la edad. Durante la infancia son bajos. En la pubertad se disparan y definen los rasgos secundarios y el desarrollo sexual. En la adultez temprana alcanzan su punto máximo y luego descienden gradualmente. En los hombres, la caída promedio es de un 1% anual a partir de los 30. En las mujeres, el descenso del estrógeno se acentúa con la llegada de la menopausia. Sin embargo, estos procesos pueden modularse.
La biología responde a señales: movimiento, descanso, luz y respiración. Si esas señales se optimizan, el cuerpo mantiene su equilibrio más tiempo. Respirar por la nariz durante el día y mientras se duerme es una de las formas más simples de sostener la función hormonal. La respiración nasal aumenta el óxido nítrico, mejora el intercambio de oxígeno y reduce la liberación de cortisol. Cuando se respira por la boca, el cerebro interpreta amenaza. El sistema simpático se activa y el cuerpo desvía energía hacia la supervivencia. Eso disminuye la producción de testosterona y estrógeno. El patrón respiratorio, por tanto, no es solo una cuestión pulmonar, es una señal directa para el sistema endocrino. El sueño cumple un papel similar. Durante las fases profundas del descanso, se liberan pulsos de hormona luteinizante y testosterona. Si el sueño se interrumpe o es insuficiente, esos pulsos se reducen drásticamente. La apnea del sueño, el insomnio y la respiración bucal nocturna son causas comunes de desequilibrio hormonal. Dormir bien no es opcional. Es la base biológica de la recuperación y del control hormonal. El entorno luminoso también es determinante. La luz del amanecer activa neuronas en el hipotálamo que regulan el reloj circadiano. Esa activación controla los niveles de dopamina, cortisol y, de forma indirecta, los de testosterona y estrógeno. Exponerse a luz natural entre los primeros 10 minutos del día sincroniza los ritmos internos. Si no hay luz natural, puede usarse luz artificial intensa con un propósito similar. Por el contrario, la exposición a luz brillante durante la noche altera el ciclo circadiano, reduce la dopamina y suprime la liberación natural de hormonas sexuales. La simple acción de mirar pantallas brillantes después de medianoche tiene efectos medibles sobre el sistema endocrino. El cuerpo traduce cada experiencia en señales químicas. Competir, crear, aprender o resolver problemas aumenta la testosterona. El esfuerzo y la superación activan circuitos dopaminérgicos que estimulan la producción hormonal. El efecto no depende de ganar o perder, ocurre por el simple hecho de participar. La competencia es una herramienta biológica para mantener el sistema activo. Cuando la testosterona sube, la amígdala cerebral ajusta el umbral del miedo. Lo que antes parecía amenazante se percibe como desafío. Esa es la base neurobiológica de la confianza. En el extremo opuesto, la enfermedad o el estrés crónico reducen drásticamente las hormonas sexuales. Durante la inflamación, el cuerpo libera citocinas como la interleucina 6, que bloquean los receptores de testosterona y estrógeno. El sistema inmunológico toma prioridad sobre el reproductivo. Esta respuesta es adaptativa. Cuando el organismo necesita defenderse, detiene temporalmente los procesos de crecimiento y reproducción. Sin embargo, si el estado inflamatorio se prolonga, el equilibrio hormonal colapsa. El estrés sostenido también desvía el colesterol, materia prima de todas las hormonas, hacia la producción de cortisol. Cada exceso de preocupación o falta de descanso es un mensaje para fabricar más hormona del estrés y menos hormonas sexuales. Por eso, la gestión del estrés no es solo una cuestión emocional, es una necesidad fisiológica para mantener la salud endocrina. El ejercicio físico es una de las herramientas más eficaces para modular las hormonas. Los entrenamientos de fuerza con cargas altas y pocas repeticiones aumentan la testosterona de forma transitoria. El pico puede durar entre 24 y 48 horas. El entrenamiento de resistencia también tiene beneficios, pero su exceso produce el efecto contrario. Sesiones continuas de más de 75 minutos elevan el cortisol y reducen los andrógenos. El orden óptimo es realizar primero fuerza y después resistencia. Cuando se invierte el orden, la fatiga nerviosa reduce la respuesta hormonal al ejercicio. Hasta aquí, las variables principales son claras: respiración, sueño, luz, estrés y movimiento. Todas convergen en un mismo punto: el eje cerebro, glándulas, hormonas. Ese eje interpreta el entorno y responde en consecuencia. Si las señales son caóticas, mala respiración, luz nocturna, falta de descanso, la comunicación se interrumpe. El resultado es bajo rendimiento, fatiga mental y desequilibrio hormonal. Cuando las señales son coherentes, el sistema se repara solo. El cuerpo no necesita ser forzado, necesita ser comprendido. El cuerpo responde a la temperatura como si fuera un lenguaje. Cada cambio térmico genera adaptaciones hormonales y neurológicas específicas. La exposición al frío, por ejemplo, provoca una contracción inmediata de los vasos sanguíneos.
Después, al retirarse del estímulo, ocurre una dilatación compensatoria. Esa oscilación mejora la circulación y puede aumentar el flujo de sangre hacia las gónadas. El resultado es una mayor oxigenación y, en algunos casos, una ligera elevación de testosterona. El efecto no se debe al frío en sí, sino a la respuesta del cuerpo al recuperar el equilibrio térmico. Las duchas frías o los baños de inmersión breves activan el sistema nervioso simpático, liberan noradrenalina y dopamina. Estas sustancias no solo aumentan el estado de alerta, también influyen en la liberación de hormonas sexuales. Sin embargo, el exceso de exposición al frío puede ser contraproducente. Cuando el cuerpo entra en hipotermia leve, reduce la función reproductiva para conservar energía. Por eso, la clave está en la moderación. Estímulo breve, recuperación completa. El calor produce efectos distintos. La exposición a temperaturas elevadas, como en una sauna, estimula la liberación de proteínas de choque térmico. Estas proteínas mejoran la reparación celular y reducen el estrés oxidativo. Varios estudios han mostrado que el uso regular de sauna puede mejorar la circulación, reducir el cortisol y favorecer la función hormonal. No se trata de aumentar la testosterona directamente, sino de optimizar las condiciones para que el cuerpo la produzca con eficiencia. Tanto el frío como el calor actúan sobre el sistema nervioso autónomo. Este sistema, compuesto por las ramas simpática y parasimpática, regula casi todas las funciones involuntarias del cuerpo. La respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la liberación de hormonas dependen de su equilibrio. Cada vez que alternas entre activación y relajación, por ejemplo, en una ducha fría seguida de descanso, entrenas la flexibilidad de este sistema. Esa flexibilidad es uno de los marcadores más fiables de longevidad y salud hormonal. Otro factor fundamental es la nutrición. Las hormonas esteroides se sintetizan a partir del colesterol, por lo que las dietas extremadamente bajas en grasa pueden alterar su producción. El cuerpo necesita una cantidad mínima de lípidos saludables para mantener la función endocrina. Fuentes como el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos y el pescado aportan ácidos grasos esenciales. También se requieren micronutrientes específicos como zinc, magnesio y vitamina D. Estos actúan como cofactores enzimáticos en la síntesis de testosterona y estrógeno. El déficit de zinc, por ejemplo, reduce la actividad de la enzima que convierte el colesterol en pregnenolona, la molécula precursora de todas las hormonas sexuales. La falta de vitamina D afecta la sensibilidad de los receptores hormonales en células del cerebro y del sistema inmune. Y el magnesio participa en más de 300 reacciones bioquímicas, muchas de ellas relacionadas con el metabolismo hormonal. Por eso, una alimentación equilibrada no se limita a calorías o macronutrientes. Es una forma de comunicación con el sistema endocrino. Ciertos compuestos naturales pueden modular la función hormonal. Entre los más estudiados se encuentran Euricoma longifolia, conocido como Tonkat Ali, y Fadogia agrestis. Ambos parecen aumentar los niveles de LH, la hormona luteinizante, que a su vez estimula la producción de testosterona. El Tonkat Ali también reduce la cantidad de testosterona unida a proteínas, dejando más fracción libre disponible para actuar. Sin embargo, los efectos son modestos y dependen del estado hormonal previo. No reemplazan al sueño, al ejercicio ni a la gestión del estrés. Los suplementos deben entenderse como moduladores, no como soluciones primarias. Su eficacia está limitada por la coherencia del entorno interno. Un cuerpo sin descanso o sin ritmo circadiano adecuado no puede responder correctamente a ningún estímulo químico. Además, manipular hormonas sin control puede alterar los mecanismos de retroalimentación negativa. Cuando los niveles de testosterona externa son demasiado altos, el cerebro reduce la liberación de GnRH y LH, deteniendo la producción natural. Esa supresión puede ser reversible, pero no siempre lo es. Lo mismo ocurre con el estrógeno. Los tratamientos sustitutivos pueden aliviar síntomas de la menopausia, pero un exceso de estrógeno sostenido puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Las células que se dividen con rapidez, como las de mama o próstata, son especialmente sensibles a estas hormonas. El equilibrio es siempre la meta, ni déficit ni exceso, sino una regulación fina entre estímulo y recuperación. El sistema endocrino opera mediante bucles de retroalimentación.
el cerebro monitorea constantemente la cantidad de hormona circulante y ajusta la producción en tiempo real. Cualquier intervención externa debe respetar esa lógica. Por ejemplo, elevar artificialmente la testosterona puede mejorar la energía a corto plazo, pero si el cuerpo interpreta que ya hay suficiente, apagará las señales naturales. A largo plazo, eso conduce a dependencia química y atrofia de las glándulas productoras. La manera más segura de optimizar las hormonas es mediante estímulos fisiológicos controlados. El ejercicio, el descanso, la exposición solar y la respiración son formas naturales de modular el eje endocrino sin saturarlo. El entrenamiento de fuerza, el contacto social y la sensación de logro aumentan la dopamina, la LH y la testosterona. El sueño profundo y la relajación restauran el equilibrio parasimpático, reducen el cortisol y mejoran la sensibilidad a la insulina. El resultado es un entorno interno más eficiente, donde el cuerpo produce lo que necesita y elimina lo que sobra. La dopamina juega un papel clave en este proceso. Este neurotransmisor no solo se asocia al placer, sino a la anticipación del esfuerzo. Cuando se eleva, el cerebro activa la liberación de GnRH y, en consecuencia, de testosterona y estrógeno. Esto explica por qué la motivación sostenida tiene efectos fisiológicos medibles. Un proyecto desafiante, una meta deportiva o una relación gratificante pueden aumentar los niveles de hormonas sexuales sin intervención externa. El sistema nervioso interpreta la búsqueda como supervivencia y responde potenciando la biología del impulso. La conexión entre luz y dopamina es igualmente directa. Los receptores de melanopsina en la retina detectan la intensidad de la luz y envían señales al hipotálamo. Esa activación desencadena una cascada de liberación de dopamina, que a su vez regula los ritmos hormonales. La falta de exposición a luz natural reduce la dopamina basal. Sin dopamina, la hipófisis recibe menos estímulo para liberar LH y FSH. El resultado es una disminución gradual de testosterona y estrógeno. La solución es simple: luz solar en la mañana, oscuridad completa durante el sueño. Los ritmos circadianos influyen en casi todos los sistemas del cuerpo. Cuando se sincronizan, la temperatura corporal, la presión arterial y la liberación de hormonas siguen un patrón predecible. Cuando se desincronizan, por turnos nocturnos, jet lag o uso prolongado de pantallas, la comunicación entre cerebro y glándulas se vuelve errática. Restablecer el ciclo de luz y oscuridad es una de las intervenciones más efectivas para restaurar el equilibrio hormonal sin fármacos. También es importante comprender que las hormonas no actúan de manera aislada. El cortisol, la insulina, la dopamina y la leptina interactúan con los andrógenos y los estrógenos constantemente. Un cambio en una de ellas altera a las demás. Por ejemplo, la resistencia a la insulina aumenta la conversión de testosterona en estrógeno mediante la aromatasa. Esto puede generar desequilibrio hormonal y afectar la composición corporal. Mantener la sensibilidad a la insulina mediante una alimentación equilibrada, descanso adecuado y ejercicio regular es esencial para sostener niveles hormonales saludables. En el ámbito reproductivo, las hormonas también se adaptan al contexto social. Durante la paternidad, los hombres experimentan una reducción natural de testosterona y un aumento de prolactina y estradiol. Este ajuste biológico facilita el comportamiento de cuidado y la conexión emocional con la descendencia. No es un fallo hormonal, es una transición funcional. El cuerpo prioriza la cooperación sobre la competencia. En las mujeres, los cambios hormonales asociados a la gestación y la lactancia producen adaptaciones similares. El aumento de prolactina y oxitocina modula el eje dopamina-testosterona, orientando la energía hacia la protección y el vínculo. Estos procesos demuestran que las hormonas no tienen un valor moral ni de género. Son respuestas dinámicas a contextos biológicos y sociales. La salud hormonal óptima no se mide solo en laboratorios, sino en la calidad del sueño, la estabilidad emocional y la capacidad de concentración. Las cifras son orientativas, pero la experiencia subjetiva indica si el sistema está funcionando correctamente. El bienestar, la motivación y la claridad son los marcadores más sensibles del equilibrio endocrino. El sistema nervioso y el sistema endocrino funcionan como un solo circuito. Uno produce las señales eléctricas,
el otro traduce esas señales en mensajeros químicos. Juntos determinan cómo sentimos, pensamos y actuamos. Cuando el equilibrio entre ambos se altera, todo se desajusta. Un exceso de activación nerviosa, estrés crónico, ansiedad o insomnio eleva el cortisol y reduce las hormonas sexuales. El cuerpo prioriza la supervivencia inmediata sobre la reparación y la reproducción. El cortisol, en niveles normales, es útil. Nos mantiene despiertos y enfocados al inicio del día. Pero si se mantiene elevado durante muchas horas, interfiere con la síntesis de testosterona y estrógeno. El colesterol, que podría convertirse en hormonas sexuales, se desvía para producir más cortisol. Con el tiempo, eso genera fatiga, baja motivación y alteraciones en el sistema inmune. Regular el estrés no significa eliminarlo, significa modular la respuesta del cuerpo para que sea proporcional a la situación. La herramienta más directa para lograrlo es la respiración. Respirar lento y profundo activa el nervio vago, la vía principal del sistema parasimpático. Esa activación reduce la frecuencia cardíaca, estabiliza la presión arterial y suprime el exceso de cortisol. El cerebro interpreta que es seguro liberar hormonas de crecimiento y reproducción. El equilibrio entre activación y calma es lo que mantiene estable todo el sistema hormonal. Demasiada estimulación sin recuperación genera agotamiento. Demasiada relajación sin desafío reduce la motivación. El cuerpo necesita ambos estados. El ejercicio físico, la exposición controlada al frío y los retos intelectuales activan el sistema simpático. El descanso, la respiración nasal y el sueño profundo activan el parasimpático. Alternar ambos es esencial para la salud endocrina y neurológica. El cerebro no distingue entre un estrés físico y uno psicológico. Ambos activan las mismas rutas hormonales. Por eso, pensamientos repetitivos de preocupación producen efectos biológicos reales: elevación de cortisol, inflamación y reducción de testosterona. Practicar técnicas de regulación cognitiva, como la observación sin juicio o la concentración en la respiración, ayuda a interrumpir esos bucles. Cada vez que la mente se aquieta, el cuerpo recibe permiso para repararse. La dopamina cumple una función puente entre motivación y hormonas. Se libera cuando anticipamos una recompensa, no solo cuando la obtenemos. Esa anticipación activa los circuitos de GnRH y, en consecuencia, estimula la producción de testosterona y estrógeno. El problema aparece cuando los picos de dopamina son excesivos o artificiales. El consumo constante de estímulos digitales, pornografía o comida ultraprocesada produce descargas repetidas sin esfuerzo asociado. El cerebro se adapta reduciendo su sensibilidad a la dopamina. Cuando eso ocurre, la motivación natural desaparece. Y junto con ella, la cascada hormonal que depende de esa señal. Restaurar la sensibilidad dopaminérgica requiere limitar los estímulos de recompensa rápida y volver a asociar la dopamina con el esfuerzo. Cada vez que trabajas por algo y lo logras, el cerebro refuerza la conexión entre acción y recompensa. Esa relación es el núcleo biológico de la disciplina y la vitalidad hormonal. El entorno social también modula las hormonas. Las interacciones positivas elevan la oxitocina y estabilizan la testosterona. La oxitocina, a menudo llamada hormona del vínculo, inhibe parcialmente el eje del estrés y mejora la sensibilidad de los receptores hormonales. El aislamiento prolongado, en cambio, incrementa el cortisol y reduce la producción de gonadotropinas. El cuerpo interpreta la soledad como una señal de amenaza. Mantener vínculos y contacto humano no es solo bienestar emocional, es biología preventiva. En condiciones normales, la producción de testosterona y estrógeno sigue un ciclo diario. Los niveles de testosterona alcanzan su punto máximo en las primeras horas de la mañana y descienden progresivamente hacia la noche. El estrógeno, en cambio, fluctúa según el ciclo menstrual o el equilibrio general del organismo. Respetar los ritmos circadianos mediante horarios constantes de sueño, exposición solar matutina y comidas regulares mantiene esa sincronía. Romperla por trasnochar o saltar comidas repetidamente genera mensajes contradictorios al eje hormonal. Las variaciones leves de temperatura corporal también son parte del ritmo hormonal.
Durante la noche, la temperatura interna desciende, favoreciendo la liberación de melatonina y hormonas reparadoras. Dormir en ambientes demasiado cálidos puede interferir con ese proceso. La recomendación general es mantener el dormitorio fresco, oscuro y silencioso. El objetivo es permitir que el cuerpo complete su secuencia natural de descenso térmico y liberación hormonal nocturna. El equilibrio hormonal también depende del metabolismo hepático. El hígado es responsable de descomponer y eliminar el exceso de hormonas. Si su función se ve comprometida por alcohol, medicamentos o mala alimentación, las hormonas se acumulan y alteran el sistema. Un hígado saludable requiere hidratación, micronutrientes y periodos de descanso digestivo. El exceso constante de calorías o de alcohol incrementa los niveles de estrógeno circulante, especialmente en hombres. Otro aspecto poco comprendido es la relación entre inflamación y receptores hormonales. Incluso con niveles adecuados de testosterona o estrógeno, una inflamación sistémica puede impedir que esas hormonas ejerzan su efecto. Los receptores celulares se vuelven menos sensibles. Reducir la inflamación a través de descanso, actividad física moderada y alimentación basada en alimentos no procesados mejora la eficiencia hormonal sin cambiar las concentraciones en sangre. El entrenamiento regular genera adaptaciones a largo plazo. La actividad física estimula el crecimiento de mitocondrias, mejora la sensibilidad a la insulina y aumenta la disponibilidad de receptores hormonales. Estas adaptaciones explican por qué las personas activas mantienen mejor equilibrio hormonal con la edad. El cuerpo aprende a utilizar mejor sus propios recursos. Cada sesión de ejercicio es un recordatorio para el sistema de que debe mantenerse funcional. En contextos de envejecimiento, la pérdida de masa muscular y la reducción del sueño profundo son los dos factores que más contribuyen al descenso hormonal. Ambos pueden revertirse parcialmente con entrenamiento de resistencia y mejora del sueño. El músculo no solo consume energía, también actúa como órgano endocrino, libera mioquinas, pequeñas proteínas que influyen en el metabolismo y en la comunicación entre tejidos. Un cuerpo activo mantiene su bioquímica más joven. Las hormonas sexuales también afectan al cerebro. La testosterona y el estrógeno modulan la plasticidad sináptica, la producción de neuronas nuevas y la liberación de neurotransmisores. Por eso, los cambios hormonales se reflejan directamente en la atención, la memoria y el estado de ánimo. Cuando los niveles bajan, la corteza prefrontal, responsable de la planificación y el control, pierde eficiencia. Aumentan la distracción y la irritabilidad. Restaurar el equilibrio hormonal restablece también la claridad cognitiva. Los suplementos y terapias hormonales deben usarse con precaución. Los resultados varían ampliamente entre individuos y dependen de la causa subyacente. En algunos casos, la suplementación puede ser útil, en otros innecesaria o incluso perjudicial. Antes de iniciar cualquier intervención, es indispensable realizar análisis de sangre que incluyan testosterona total y libre, estradiol, LH, FSH, prolactina y cortisol. Interpretar estos valores junto a un profesional permite distinguir entre deficiencia real y variación normal. El sistema endocrino funciona por equilibrio, no por cantidad. Más no siempre significa mejor. Un exceso de testosterona puede aumentar la agresividad, la irritabilidad y el riesgo cardiovascular. Un exceso de estrógeno puede provocar retención de líquidos y alteraciones metabólicas. El objetivo es mantener niveles fisiológicos adecuados, no maximizar cifras. La hidratación también influye indirectamente en la función hormonal. La deshidratación leve aumenta la concentración de cortisol y adrenalina, reduciendo la eficiencia del eje gonadal. Mantener un equilibrio hídrico constante favorece la estabilidad de todas las secreciones hormonales. Además, los electrolitos, sodio, potasio, magnesio, participan en la señalización eléctrica que regula la liberación hormonal. Su deficiencia prolongada altera la comunicación celular. El equilibrio hormonal no depende de un único factor. Es la suma de muchas decisiones pequeñas repetidas a diario. Respirar correctamente, dormir lo suficiente, exponerse al sol, moverse con regularidad, alimentarse bien y manejar el estrés. Cada uno de estos comportamientos actúa como una señal. El cuerpo integra esas señales y decide si es momento de construir, reparar o conservar.
La salud endocrina es, en esencia, el reflejo de la coherencia entre nuestras acciones y nuestra biología. Los avances científicos han demostrado que la mayoría de los desequilibrios hormonales leves pueden revertirse con cambios de estilo de vida antes de recurrir a medicación. Sin embargo, cuando los síntomas son intensos o persistentes, la evaluación médica es necesaria. La individualidad biológica es amplia. Lo que para una persona es una optimización, para otra puede ser un exceso. Por eso, la medición y el seguimiento son esenciales. En resumen, las hormonas sexuales, testosterona y estrógeno, son moduladores integrales de la mente y el cuerpo. Su regulación depende del sueño, la luz, la respiración, la temperatura, el movimiento, la nutrición y la estabilidad emocional. No existe un solo punto de control, sino una red interdependiente. Cuando esa red se mantiene en equilibrio, el organismo alcanza su máxima eficiencia sin necesidad de intervenciones externas agresivas. El conocimiento de estos mecanismos no busca reemplazar al cuerpo, sino comprenderlo. El sistema endocrino responde a señales simples pero coherentes. Dormir, respirar, moverse y exponerse al sol siguen siendo las intervenciones más potentes conocidas por la ciencia para optimizar la biología humana.